Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 3 de este cuarto bimestre, o el capítulo 22 del año, ¿no? Y vamos a seguir hablando acerca de la masa equivalente, pero esta vez de un concepto particular que se llama la ley de equivalentes. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada, que fue la masa equivalente. ¿Qué cosa era la masa equivalente? ¿A qué equivale? Equivale a una masa de reacción. Les decía que la masa equivalente viene a ser aquella masa que puede combinarse con 1 gramo de hidrógeno, 8 de oxígeno u 8 de cloro, o perdón, 35,5 de cloro. Habíamos puesto un pequeño significado, ¿no? Donde si la masa del calcio es 20, quiere decir que esos 20 gramos de calcio puede combinarse con 1 gramo de hidrógeno, 8 de oxígeno, por ejemplo. La masa equivalente del magnesio es 12. Esos 12 gramos entonces se podrá combinar con 1 de hidrógeno u 8 de oxígeno o 35,5 de cloro. O también con 20 de calcio. Porque si la masa equivalente del calcio es 20 y la del magnesio es 12, quiere decir que 20 de calcio se puede combinar también con 12 de magnesio. El concepto de masa equivalente es muy importante porque nos permite combinar sustancias, nos permite saber la relación de combinación de sustancias sin necesidad de una ecuación química. Dense cuenta que aquí, por ejemplo, al saber la masa equivalente del calcio, que es 20, ya sabemos que esos 20 gramos de calcio se combina con 1 de hidrógeno u 8 de oxígeno, o también con 12 de magnesio. Dense cuenta. Y sin necesidad de tener frente a nosotros una ecuación química, una reacción química. La masa equivalente para una sustancia simple se calcula dividiendo la masa atómica de la sustancia entre el volumen, la masa atómica del elemento. Por ejemplo, si quisiera hallar la masa equivalente del oxígeno, O2, sería la masa atómica del oxígeno, 16. No vayan a multiplicar 16 por 2. Es 16 nada más, entre la valencia, que es 2, y eso sale 8. Para un compuesto es la masa molecular entre el parámetro. Recuerden que los compuestos químicos son sustancias que albergan la combinación de 2 o más elementos químicos diferentes, a diferencia que en las sustancias simples, que solamente tenemos a un solo elemento químico. Pueden haber varios átomos, pero todos son del mismo elemento. Diferentes elementos en los compuestos. Ese teta no es la valencia, es más bien el parámetro de carga, que depende si se trata de un ácido, de una base, de un óxido o de una sal, ¿no? En un ácido el teta es igual al número de hidrógenos. En una base es el número de OHs. En un óxido el teta es el doble del número de oxígenos. Habíamos descrito entonces eh, varios, algunos ejemplos del ácido, de la base, del óxido, ¿no? Para poder hallar el valor de teta. También vimos el número de equivalentes. ¿Qué cosa es el número de equivalentes? Es el número de veces con que la masa de una sustancia puede combinarse con el hidrógeno, con el oxígeno o con el cloro. ¿Cuántas veces puede combinarse? Abajo les escribí una pequeña ilustración, un pequeño ejemplo, ¿no? La masa equivalente del magnesio sabemos que es 12, porque su masa atómica es 24 y su valencia es 2. 24 entre 2, 12. Entonces, y si nos preguntaran, ¿cuántos equivalentes tiene 48 gramos de magnesio? Pues lo que hacemos es hacernos la pregunta. Dentro de esos 48 gramos, ¿cuántas veces se podrá combinar con el hidrógeno, el oxígeno o el cloro? Para eso tenemos que dividir 48, la masa total, entre la masa equivalente del magnesio. 48 entre 12. Y eso sale 4. ¿Y qué quiere decir entonces ese número 4?
quiere decir que esos 48 gramos de magnesio se van a combinar 4 veces con cualquiera de esas sustancias. 4 veces. El número de equivalentes entonces viene a ser el número de veces con que la masa de una muestra se combina con las sustancias referenciales, hidrógeno, oxígeno o cloro. ¿Qué nos dice la ley de equivalentes? Pues la ley de equivalentes nos dice que en todo proceso químico, el número de equivalentes de las sustancias que participan y también las sustancias que se producen es el mismo. Fíjense lo que vamos a hacer en este momento al aplicar la ley de equivalentes. Vamos primero a establecer la relación másica. Tenemos acá el hidrógeno, masa atómica 1, en total hay 4, así que acá tendríamos 4 gramos de hidrógeno, se combina exactamente con 32 gramos de oxígeno y se producen 36 gramos de agua. Se conserva la masa, ahí está, ¿no? Ahí está, se está conservando entonces la masa. 4 de hidrógeno se combina con 32 de oxígeno para producir 36 gramos de, de, de agua, ¿verdad? Bien, ahora, esta sería la relación másica. Vamos a escribir acá. Esta es la relación másica. Ya está, ya tenemos 4, 32 y 36. Podríamos acá colocar ahora la masa equivalente. Masa equivalente de cada sustancia. ¿Cuánto es la masa equivalente del hidrógeno? ¿Se acuerdan? La masa equivalente del hidrógeno dividimos la masa atómica entre su valencia, que sería 1. Sería 1. La masa equivalente del hidrógeno es 1. ¿Por qué? Miren, el hidrógeno tiene masa equivalente Me, su masa atómica es 1, entre su valencia 1. 1 entre 1, 1. ¿Cómo sería del oxígeno O2, que tiene carga menos 2? Sería masa equivalente, sería su masa atómica 16 entre su valencia 2 y te sale 8. Entonces la masa equivalente del oxígeno es 8. Ya está. Bueno, no va el signo más esta vez. Ya está. 1, 8. 1, 8. ¿Y cuál es la masa equivalente del agua? El agua, H2O, se puede escribir también como HOH. ¿Y cómo se calcula la masa equivalente? Pues su masa molecular, que vale 18, entre su parámetro, que vale 2, porque tiene un hidrógeno y tiene un OH, vale 2, y eso sale 9. La masa equivalente del agua es 9. Ya está. Tengo entonces las masas y tengo la masa equivalente. Ahora vamos a calcular el número de equivalentes de cada sustancia. Y lo escribimos así. Número de equivalentes. ¿Cuánto sería el número de equivalentes en 4 gramos de hidrógeno? ¿Cuál es el número de equivalentes que hay en 4 gramos de hidrógeno? Pues fácil. Según la fórmula, dividimos la masa de la muestra entre la masa equivalente. Si lo dividimos, 4 entre 1 queda 4. Ya está, queda 4. 4 entre 1 queda 4, ¿no? ¿Cuál es el número de equivalentes del oxígeno? 32 entre 8, 4. Número de equivalentes de 36 gramos de agua, 36 entre 9, 4. ¿Qué nos estamos dando cuenta al final? Que
el número de equivalentes de las sustancias que participan en la ecuación química se conserva. Se conserva el número de equivalentes siempre. Entonces, eso dice la ley de equivalente. En todo proceso químico, el número de equivalentes se conserva, sin importar las masas, ¿no? Sin importar las masas, claro está, siempre y cuando se conserve también la proporción. Acá nada más, no esa parte ya. Me quiero extender mucho. ¿Qué quiere decir eso? Miren, el número de equivalentes se conserva, es cierto, pero no necesariamente siempre va a ser 4. Por ejemplo, si yo no trabajaría con 4, sino de repente hubiera aquí trabajado con el doble de esta masa, sería 8. Un ejemplo, miren, 8, acá también se duplica 64 y acá se duplica 72. El número de equivalentes ahora sería 8 entre 1, acá sería 8. 8 también y 8 también. ¿Se dan cuenta que igual se conserva el número de equivalentes? Claro que otro número, ahora es 8, pero igual se conserva. ¿De acuerdo? Eso tengan en cuenta. La proporción de la masa también debe conservarse, obviamente. No puedo yo colocar cualquier masa. Tiene que ser una masa que sea proporcional a lo que nos establece la relación másica de color rojo. Bien, eso vamos a utilizar a continuación en los ejercicios que nos están quedando pendientes. ¿Ya? A ver, bueno, habíamos hecho ya algunos ejercicios. Pregunta número 7. A ver, dice, ¿cuánta masa presenta una mezcla de un equivalente de calcio y 3 equivalentes de Fe2 o 3 óxido férrico? A ver, vamos a calcular primero las masas, ¿no? Por ejemplo, primero para un equivalente de calcio, que tiene carga más 2 porque está en el grupo 2A. ¿Cuánto es la masa equivalente del calcio, primeramente? Masa equivalente del calcio sería la masa atómica, recordamos, entre la valencia. La masa atómica del calcio es 40 y su valencia es 2. Así que su masa equivalente sería 20. ¿Se dan cuenta? Ya tengo la masa equivalente. Ahora voy a hallar la masa que hay en un equivalente. ¿Cómo es eso? El número de equivalentes del calcio sería igual a la masa de la muestra entre la masa equivalente. El número de equivalentes es 1. W es lo que nos están pidiendo y la masa equivalente es 20. Por lo que la respuesta sale 20. 20 gramos es lo que hay en un equivalente. Esa es la primera respuesta. O al menos es parte de la primera respuesta. Ya sabemos qué masa hay en un equivalente ya. Hay 20 gramos de calcio. Ahora lo que vamos a hacer es ahora trabajar, pero con 3 equivalentes, pero de Fe2 o 3. Con 3 equivalentes de Fe2 o 3. A ver, primero la masa equivalente, pues, ¿no? Recuerden que se trata de un óxido. La masa equivalente para ese óxido sería igual a su masa fórmula o masa molecular entre su parámetro teta. ¿Cuánto sale? Su masa fórmula o masa molecular, si tenemos en cuenta que el fierro vale 56 o tiene masa 56 y el oxígeno 16.
Sería 56 por 12, 112, más 48. Eso sale 160. Entre el parámetro. El parámetro teta viene a ser igual a 2 veces el número de oxígeno, o sea 2 por 3, y eso sale 6, ¿sí? Porque es un óxido. Y ya he obtenido la masa equivalente del óxido, 160 entre 6. 160 entre 6. Bueno, sale un decimal, pero no hay problema, lo podemos dejar así. Que se quede como 160 entre 6. Quiero enseñarles también a operar de esa manera. Ya está, tenemos entonces la masa equivalente del óxido. Ahora lo que voy a hacer es la fórmula, ¿no? Número de equivalentes por masa equivalente es igual a la masa. Sí, porque esta masa equivalente puede pasar a multiplicar. Y me quedaría que masa es número de equivalentes por masa equivalente me da la masa que estoy buscando. El número de equivalentes es 3. La masa equivalente es 160 sobre 6, igual a W. Acá puedo simplificar, ¿no? Tercia 1, tercia 2, 160 entre 2, 80. ¿Ven? Sería 80. 80 gramos sería la masa que hay en 3 equivalentes. He encontrado entonces la siguiente respuesta, pero preguntan cuánta masa en total existe. Pues ahora podemos determinar la masa total, ¿no? Luego, la masa total es 20 más 80. Y eso sale 100, ¿no? 100 gramos. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. 100 gramos. Bien, chicos, eso sería todo, ¿no? No es complicado en cuanto a ese ejercicio. La pregunta número 9, vamos a utilizar la ley de equivalentes. Dice, ¿cuántos gramos de hidrógeno son necesarios para reaccionar con 40 gramos de calcio? A ver, va a reaccionar el hidrógeno con el calcio. No sé qué se va a producir. No sabemos qué se va a producir. En realidad tampoco nos importa, porque solamente vamos a aplicar la ley de equivalentes en las dos primeras sustancias. La pregunta es, ¿cuántos gramos de hidrógeno son necesarios para reaccionar con 40 gramos de calcio? Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Ley de equivalentes. Ley de equivalentes. ¿Qué nos dice la ley de equivalentes? Nos dice en este caso que el número de equivalentes del hidrógeno será igual al número de equivalentes del calcio. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros realizamos la ley de equivalentes, nos dimos cuenta que el número de equivalentes de todas las sustancias que participan en la reacción química es el mismo. En este caso nos salió 4 porque teníamos una masa de 4, 32 y 36. Nos hubiera salido otro número si las masas se duplicaran, se triplicaran, etc. Pero siempre el mismo número. Si el hidrógeno y el calcio se están combinando, pues su número de equivalentes de cada uno va a ser el mismo. El número de equivalentes del hidrógeno se calcula dividiendo la masa de hidrógeno entre su masa equivalente. Y el número de equivalentes del calcio sería la masa de calcio entre su masa equivalente.
La masa de hidrógeno es justamente lo que nos piden, X. La masa equivalente del hidrógeno es 1. Eso ya debemos saber como parte de nuestra cultura académica. La masa equivalente del hidrógeno es 1, del oxígeno es 8. Masa de calcio, 40, porque el problema lo indica, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno son necesarios para reaccionar con 40 gramos de calcio? La masa equivalente del calcio es 20. ¿Por qué? Lo podemos calcular aquí. Masa equivalente del calcio. El calcio, como está en el grupo 2, tiene de valencia 2. Su masa atómica es 40 y su valencia es 2, por lo que su masa equivalente vale 20. Ya está. Y con ello ya podríamos calcular X, ¿no? X sale 2. Esa sería la masa de hidrógeno que puede combinarse con 40 gramos de hidrógeno, 2. La D de dedo, aplicando la ley de equivalentes. Pregunta 10. Nuevamente la masa equivalente. Dice, ¿cuál es la masa equivalente de un metal si 160 gramos de él reacciona con 32 gramos de oxígeno? Un metal cualquiera, digamos M. Un metal cualquiera, M, ya está, eh, se combina con el oxígeno para producir un compuesto. Ahora nuevamente aplicamos la ley de equivalentes. Ley de equivalentes. La ley de equivalentes que nos dice que el número de equivalentes del metal M será igual al número de equivalentes del oxígeno. La pregunta ahora es, ¿cuál es la masa equivalente del metal? Sabemos nosotros que el número de equivalentes sería la masa del metal M entre la masa equivalente, ¿no?, del metal M, igual a la masa de oxígeno entre la masa equivalente del oxígeno. La masa del metal M es 160 porque dice, ¿cuál es la masa equivalente de un metal? Si 160 gramos de él, o sea, del metal, acá sería 160, entre la masa equivalente X, reacciona con 32 gramos, la masa de oxígeno 32 y la masa equivalente del oxígeno es 8. También hay que acordarse como parte de nuestra cultura académica. Masa equivalente de oxígeno es 8, del hidrógeno es 1. Bueno, y aquí hay que despejar X nada más. Despejando X, nos queda la respuesta. Por ejemplo, acá, octava 1, octava 4, cuarta 1, cuarta es 4, 40. Por lo que X sale 40, ¿no? 40 sería la respuesta. X igual a 40 sería la masa equivalente. La masa equivalente del metal M sería 40. Bien, entonces dense cuenta que estamos aplicando la ley de equivalentes en ese ejercicio. Pregunta 11, ya casi para ir terminando. Al emplear 22,5 gramos de cierto metal trivalente, se logran formar 36,9 gramos de su óxido correspondiente. Halle el valor de su peso atómico en UMA. Bien, acá vamos a aplicar nuevamente la ley de equivalentes, pero vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Dice que hay un metal trivalente, o sea, más 3. Metal trivalente, más 3. Ya está. Y dice que se logra formar un óxido. Y se logra formar un óxido.
aquí está el óxido formado. Nos dice que empleamos una masa de 22,5 gramos del metal y se forma 36,9 gramos de óxido. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible que de 22,5 se formen 36,9? Quiere decir que aquí hay una sustancia que falta adicionar para que la suma de ambas masas nos dé 36,9. ¿Cómo se llama esa sustancia que al combinarse con un metal forma un óxido? Pues el oxígeno, O2. Y esa masa de oxígeno tiene que ser aquella que le falta a 22,5 para hacer 36,9. Pues esa se obtiene restando, ¿no? El segundo menos el primero, 36,9 menos 22,5. Eso es 14,4. Quiere decir que ese metal entonces se está combinando con 14,4 gramos de oxígeno. Ese metal M se está combinando con 14,4 gramos de oxígeno. Bien, ya está. Y ahora, ¿cómo vamos a hallar lo que nos piden? Que es la masa, que es la masa atómica o el peso atómico del metal M. Pues utilizando la ley de equivalentes. Si utilizamos la ley de equivalentes, diríamos lo siguiente. El número de equivalentes del metal M es igual a el número de equivalentes del oxígeno. Ya está. Hay veces se escribe de más este lápiz. Bien, entonces tenemos ya el número de equivalentes del metal M igual al número de equivalentes del oxígeno. El número de equivalentes del metal M se calcula dividiendo la masa del metal M entre la masa equivalente del metal M. Será igual a la masa de oxígeno la masa de oxígeno entre la masa equivalente del oxígeno. A ver, la masa del metal M es 22,5. Entre la masa equivalente del metal, que sería su masa atómica entre su valencia. Sería la masa atómica del metal entre la valencia, pero la valencia vale 3, porque dice que es trivalente. Igual, masa de oxígeno 14,4 entre la masa equivalente del oxígeno, que es 8. Ahora solamente voy a operar. Me queda únicamente operar. ¿No? Esa última ecuación tengo que operar. Entonces digo lo siguiente, ¿no? Acá ese extremo se divide, ¿no? 25,5 por 3. 25,5 por 3 entre la masa atómica por 1, que sería masa atómica nada más, igual a 14,4 entre 8. Con ello me sale la masa atómica, ¿no? Con la ayuda un poquito de la calculadora,
vamos a obtener la masa atómica. A ver, 22.5 por 3 por 8 entre 14.4, ¿no? Y eso sale 37,5. Y esa sería la masa atómica. 37,5 sería nuestra respuesta a ese ejercicio, ¿no? Es la masa atómica de ese elemento trivalente, 37,5. Bien, y ya está. Bien, les voy a encargar de tarea este pequeño ejercicio. Nada más. Ya, solamente este ejercicio. Ese ejercicio, por favor, lo desarrollan calculando la masa equivalente del ácido sulfúrico. Ya, a ver cómo les va. Bien, nada más, chicos. Ah, sí, no, este no, perdón, me estoy equivocando un poquito. Ese no es, ese es parte del tema pasado. Entonces está acá. No, este tampoco. Este es... A ver. Este ejercicio determina la masa atómica de un metal si se sabe que 36 gramos de él se combina con 32 gramos de oxígeno. Determina la masa atómica de un metal si se sabe que 36 gramos de él se combina con 32 gramos de oxígeno. Y ya está. Dato. El metal forma cationes trivalentes. El metal forma cationes trivalentes, ¿de acuerdo? Bueno, ese sería entonces el pequeño ejercicio que les voy a dejar de tarea. Y nada más.
Y ya está. ¿De acuerdo? Esa entonces sería su pequeña tarea que les a los chicos. ¿Ya? Y nada más, pues, ¿no? Nada más, entonces por favor lo trabajan ese ejercicio, lo presentan, por favor, ya saben, de manera ordenada. Y nada más. Cuídense, gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.